Buenos días a todos, Dios les bendiga, me da gusto el saludarles y sobre todo gracias por seguirnos fielmente a través de estos devocionales. Esta mañana estaremos meditando en la porción del Evangelio según San Mateo capítulo 11 de los versículos del 20 al 30. Mire, el tema de nuestro devocional se llama la gran invitación. Jesús llama a los afligidos. Es importante cómo nuestro Señor Jesús, hermanos, nos invita a descansar en Él. Esta vida está llena de afanes, ansiedades y a veces estamos trabajando más por esas cosas que por la paz. Y debemos entender que solo Dios, en Él podemos encontrar el descanso para nuestras almas. Mire, la gente hoy en día se gloría tanto de lo que tiene, sus posesiones, sus carreras, sus bienes materiales, pero sabe que esta pandemia nos vino a demostrar que aun con todo eso, todas esas cosas no pueden darnos la paz, seguridad, plenitud que solamente viene de Dios. Por favor, analicemos estos pasajes. Vemos aquí precisamente la condenación de las ciudades, lo que se conoce como los ay o los ayes, ¿sí? que son advertencias del Señor Jesús. Aunque no fue la intención primordial de Jesús en su primera venida pronunciar juicio, sí denunció el pecado que había en estas ciudades. Y lo vamos a ver muy claramente, porque mire, no había excusa para no creer en el poder de Dios a través de las obras de Jesucristo. Y estas ciudades que va a mencionar de los versículos del 20 al 24, por favor, vamos a verlos ahorita, fueron testigos de los milagros de Jesús. Por eso Jesús les hace una advertencia: ay de ustedes, de estas ciudades, porque viendo los milagros del Señor no se arrepintieron. Versículo 20 al 24, por favor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, fíjense, Jesús mostró todos estos milagros en estas ciudades que va a mencionar y no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín. Cuando hay en la Biblia aparece la palabra ay, es una advertencia de parte de Dios, ¿no? Ay de ti, corazón. Ay de ti, Betsaida, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, hubieran caído arrepentidas por todo lo que vieron la persona de Jesús. Pero sabe, dice el versículo 22, por tanto os digo que en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Precisamente porque viendo las cosas no pudieron arrepentirse de corazón. Buenos días a todos, hermanos. Bien, versículo 23 le dice, y tú, Capernaum, vea la denuncia de las ciudades, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. La razón, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hubiera habido arrepentimiento, pero no lo hubo igual que estas ciudades. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma que para ti. Vea el ejemplo que Jesús puso en esta parte. Aquí condenó precisamente y muy específico a las ciudades en las que había hecho alguno de sus significativos milagros: Corazín, Betsaida y Capernaum. Las tres se ubicaban cerca de la costa noroccidental del mar de Galilea. En contraste, hermanos, ciertas ciudades impías gentiles como Tiro y Sidón, que nos menciona el versículo 22, ciudades que estaban en la costa fenicia a una distancia de 50 y 90 kilómetros, respectivamente el mar de Galilea y Sodoma. A más de 160 kilómetros al sur se hubieran arrepentido si hubieran visto los milagros de Jesús. Su juicio, hermanos, aunque terrible, fue menor que el que recibirán las ciudades judías. Las tres ciudades galileas aquí, a pesar de haber recibido mayor luz,
rechazaron al Mesías, créame. Y por eso están en ruinas hoy en día. Viendo toda esa magnitud de milagros, no se arrepintieron. Aunque Jesús vivió por algún tiempo en Capernaum, no sería levantada hasta el cielo exaltada. En lugar de eso, junto con sus habitantes, hasta el Hades, literalmente hasta el lugar de los muertos, sería abatida esta ciudad. Versículos 25 al 27, por favor. Vea lo que dice. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Vea la razón por la cual Jesús alaba al Padre siempre. Porque escondiste estas cosas de los labios, dice, de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Qué importante es esto. Me encanta cuando Jesús habla acerca de los niños y habla precisamente de aquellas personas que se hacen como niños para entender el Evangelio de Dios. Recordemos una parte, que cuando los niños, si recordamos esa parte de uno de los evangelios, cuando los niños se acercaban a Jesús, los discípulos empezaron a rechazar. Y les dijo, por un momento, deja venir a los niños que de los tales, de los que se hacen como ellos, es el reino de los cielos. Porque no todos aceptan el evangelio. Lo rechazan, siempre están nuestros razonamientos oponiéndose, siempre nuestra lógica, siempre nuestro pensamiento, nuestra sapiencia, pero no entendemos el evangelio como esos niños. Y por eso Dios le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Interesante. Los niños reconocen aún la gloria de Dios y el poder de Dios antes que un ser humano con un corazón tan duro. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Siempre Dios se va a mostrar. Fíjense que Dios no llamó al elocuente, al sabio, al poderoso. ¿A quién llamó? A aquellos sencillos de corazón. Y precisamente Dios llamó de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, hermanos. Aquellos que se creen grandes, poderosos, Dios los avergüenza con aquellas personas que las cuales no dan ni un 5, Dios los levanta y les da la sabiduría que viene de él. Por eso dice, sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27. Todas las cosas, le dijo Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Dice, no al Padre conoce alguno, sino el Hijo, dice, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Esto no a todos. La revelación de Dios se muestra a quien Él quiere darla. Y esto es importante. Mire, en el Antiguo Testamento, saber significaba más que conocer. Implica una relación íntima aquí. La comunión entre Dios Padre y Dios Hijo es fundamental en las relaciones. Para que otra persona pueda conocerle, Dios tiene que revelársele a través del Hijo. Es donde emana la vida para nosotros y que conozcamos al Padre a través del Hijo. Y Él se revela. Cuán afortunados somos de que Jesús nos ha revelado con claridad a Dios, su verdad y cómo conocerle. Él nos llevó al Padre directamente. Miren, en contraste con la condenación de las 3 ciudades galileas, ahí del versículo 20 al 24 que vimos, Jesús presentó un gran llamado, hermanos, para aquellos que en fe quisieran venir a Él. Previamente había condenado a esas generaciones por sus reacciones tan infantiles hacia los milagros que Él había mostrado. Aquí declaraba que el verdadero discipulado lo pueden disfrutar únicamente los que se acercan a Jesús con fe genuina de un niño. Qué importante es esto. Cuando yo pude entender ese pasaje, que el que no se hiciere como niño no entraría al reino de los cielos, de verdad agradeces tanto a Dios haberte hecho como un niño. Como es un niño inocente, todo lo cree, y te acercas
en fe. Eso es lo que el Señor quiere. A Dios le agradó esconder los grandes misterios espirituales de los sabios y los entendidos, los líderes de ese tiempo, pero se había revelado a los niños, aquellos que en fe han obedecido al Señor. Esto fue posible porque Dios el Hijo y Dios el Padre se conocen el uno a otro perfectamente en la intimidad de la Trinidad. La palabra Padre aparece 5 veces de los versículos 25 al 27. Por consiguiente, el que conoce al Padre y las cosas que Él ha manifestado es aquel a quien Hijo las quiere revelar. No a todos, no a todos mis hermanos, solamente a quienes Dios las quiere revelar. Por favor, veamos aquí los versículos 28 al 30. Vea la gran invitación de Jesús que hace para la gente y que hoy en día está vigente. Es una invitación y un mandato a querer venir a Él y obedecer. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Fíjense que Jesús nos dice, te voy a poner un yugo, pero vea cómo lo describe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Una actitud siempre enseñable, el Señor, una actitud humilde también de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La razón por la cual podemos hallar descanso dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús jamás nos ha puesto algo muy difícil para llevar. La gente a veces me pregunta, y yo también llegaba a preguntarme, inclusive yo le hacía esta pregunta a un pastor, a mi primer pastor. Le decía, pero ¿por qué me frustro a veces? ¿Por qué no me salen las cosas? Me dice, Robero, porque las estás llevando a tu manera. Pero si analizamos la Biblia, y me llevó un pasaje de Primera de Juan, dice, mira, Robero, este es el amor que mostramos a Cristo, que guardemos sus mandamientos. Y ve lo que dice ahí. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Los hacemos difíciles porque no queremos llevarlos a la manera de Dios. Queremos seguir viviendo en este mundo para nosotros. Pero Jesús dijo eso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Él mismo llevó ese yugo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay una razón muy importante, y me encanta siempre la gramática de la Biblia, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos o más bueyes. Se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes arrastren. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar, uno, la carga del pecado que llevaba la gente en ese tiempo y que estaban muy, la verdad, cargadas. Dos, la carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos que ni ellos mismos cumplían, hermanos, con todos los requisitos que ponían en cuanto a todos sus mandatos de hombres. Tres, la tiranía de los gobernantes, de ese yugo que estaban sometidos la gente. Cuatro, la fatiga en la búsqueda de Dios, porque el estándar, hermano, que tenían precisamente era lo que veían en los fariseos, pero que esto era completamente imposible, incongruente de llevar. Ponían cosas sumamente extremas que decía la gente, ese es el estándar a seguir. No, no puedo. Era una hipocresía lo que hacían los líderes, los fariseos en ese entonces. Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no lo que uno tenga que dejar todo esfuerzo. Mire, una relación con Dios transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Por lo tanto, Jesús publicó un llamado a todos los que estáis trabajados, extenuados, y dijo, y cargados, sobrecargados bajo el yugo, carga y yugo de lo que vivían, para que vinieran a Él y pudieran descansar. El cansancio, hermanos, de la gente se debía a que llevaba la carga del pecado y sus consecuencias. Y muchas ocasiones
No hemos entendido los seres humanos que Dios quiere librarnos de todo eso. Seguimos con tantas cargas. Por la gracia de Dios he visto su mano poderosa, mucha gente que nos ha localizado y gracias a Dios que ha recibido a Cristo, que toda esa carga le ha sido quitada y liberado de su pecado. Y sabe, eso es bonito. En esta parte, créame, cuando habla de ese pecado que estaban llevando, pues obviamente también era la consecuencia de todo. En lugar de eso, debían venir a Jesús y compartir su yugo con él, colocándose ellos mismos bajo su yugo y aprendiendo de él, hallarían descanso para sus almas de las cargas completamente, hermanos, del pecado. Mira, al tomar el yugo de Jesús, llegarían a ser verdaderos discípulos suyos y se le unirían en la proclamación de la sabiduría divina. Aprender viene en un término que en griego, matete, del ser su discípulo, matetes. Servir al Señor no es una carga, nunca ha sido una carga. ¿Por qué? Precisamente porque Él, hermanos, en contraste con los que lo rechazaron, es manso y humilde de corazón. Las personas pueden intercambiar, fíjese, y es interesante, nuestras pesadas cargas y agobiantes por su yugo y carga, que en contraste son fáciles y ligeras respectivamente. Y esto es importante. Dios te hace la invitación, entrégame todas tus cargas. Entrégame tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga se vuelve más ligera porque Él la lleva, hermanos. Él, quien Cristo, lleva la carga. Ya no estamos nosotros cargados de pecado, cargados de tantas cosas. Es Dios el que lleva la carga. Esto es algo muy conveniente para el ser humano. Tal vez el problema está ahí, pero Dios, fíjese, pero con Dios de nuestro lado, todo es más sencillo de llevar y ligero. A veces la carga la vemos, pero podemos entregársela a Dios. Por eso es la invitación, hermano, que nos hace el apóstol Pedro. Es muy importante tomarla en cuenta. Entienda esto. Lo que no has podido llevar, lo puedes entregar. Así es sencillo. A veces el ser humano no está para cargar todo esto, pero Jesús sí lo puede hacer. Por eso te repito, lo que no has podido llevar, lo puedes entregar. Vea lo que nos dice 1 Pedro 5:7. Hoy en día, hermanos, hay tanta ansiedad, tanta preocupación, tantas situaciones en las cuales aún cristianos que durante mucho tiempo han ido a la iglesia, pero han sido más religiosos que llevar una vida cristiana, han caído en ansiedad, han caído en depresión, infinidad de cosas, pero tiene que ver mucho tus convicciones, lo que realmente crees. Hay mucha religiosidad antes que una vida centrada en Dios. Y créame, mucha gente está tan preocupada antes que ocupada en Dios. 1 Pedro 5:7 es un pasaje que me encanta y me invita a hacer una acción en la cual yo debo de aprender a descansar. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Lo que no has podido llevar, lo puedes entregar y dárselo a Él. Vea la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso nos invita a que le entreguemos la ansiedad, toda aquella preocupación que traemos. Hermanos, no puedes cambiar nada, pero sí puedes cambiar tu actitud hacia Dios. No vas a mejorar las cosas, la carga puede estar ahí, pero puede ser más ligera cuando Dios la está llevando. Sabe, aprender a dejar nuestras cargas a Él no es fácil, pero a la vez tampoco imposible. Pero pensando en eso, un día me dije, porque ustedes piensan que el pastor, los pastores no tenemos situaciones. No, mis hermanos, Dios nos confronta a nosotros primeramente a vivir lo que estamos predicando. Mire, un día me dije, Roberto, ¿qué vas a hacer con lo que ya no puedes llevar? Bueno, no estás facultado para ello, pero Dios tiene la poderosa facultad de llevarlo y quitarlo. ¿No crees que mejor dejárselo a Él? Y tuve que aprender esa lección, después de tanto afán, ansiedad.
He aprendido a centrarme en el Dios que controla todas las circunstancias, no las circunstancias las cuales si pongo mi atención en ellas, nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. La invitación de Dios es continua. No tomes el papel de Dios. Tú y yo no podemos llevarlas. No somos tan fuertes. Él nos hace fuertes y quiero terminar con un pasaje que me ha acompañado durante años, pero un día no lo pude entender con más precisión hasta que lo analicé. El apóstol San Pablo en esta porción nos habla de que él tenía un aguijón en su carne y se cree que era una enfermedad de sus ojos, porque después él menciona que si fuera posible esta iglesia, los hermanos se hubieran sacado sus ojos para dárselo. Y se cree que fue una enfermedad y ese aguijón en su carne. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, los versículos 7 al 9, vea lo que menciona. Y quiero que ponga mucha atención en esto, hermanos. Porque Dios no actúa en un corazón afanado, ansioso, en un corazón que no lo deja trabajar. Ve dónde Dios actúa. Versículos 7 y 6. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Para tener controlado a Pablo en dependencia de Dios. Y a veces puede ser un aguijón en nuestra carne para que nos demos cuenta, puede algo que Dios pone para que nos demos cuenta que necesitamos depender de Él, dependemos de Él. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aunque Pablo había sanado a muchas personas, sabe que no se podía sanar a sí mismo. Fue algo que Dios puso en él. Y él había rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Pero vea la respuesta de Dios. Y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. Pablo, mi gracia te es suficiente para vivir. Vea la razón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es interesante esta parte. Ahorita te la voy a explicar. Por tanto, concluyó Pablo, por esto que estoy diciendo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios, de Cristo. No mis fuerzas, no mi actitud, no mi valentía, no mi conocimiento, no lo que yo creo, sino Dios en nosotros. Entonces, déjeme explicarle. Cuando dejo de luchar en mis fuerzas, ahí le puedo dar el lugar a Dios para que trabaje con toda libertad en mi vida. Mientras sigo luchando en mi capacidad, mis fuerzas, mis razonamientos, mis posesiones, no podrá obrar el poder de Dios en nosotros. Cuando estamos al punto de quiebre, donde ya no puedes más, perfecto, es el momento en el cual Dios puede actuar en tu vida. Pero cuando no, vas a usar tus últimos recursos, tu fuerza, tus posesiones, un dinero, algo que tengas para satisfacer tu alma, cuando Dios debe satisfacer tu alma. Ahora, ¿con qué estás luchando que sigues ahí en derrota? ¿Con qué estás luchando? ¿Estás agotado ya? ¿No crees que es tiempo de descansar en aquel que te hace la invitación como nadie te la hará? Descansa en mí. Hoy te invito a que pienses en ello. ¿Quieres descansar en Él? Tal vez ya estás derrotado y solo Dios, escúchame, desea que confíes y dejes de luchar. Dios te dice, en esta porción que vimos, yo te haré descansar. Yo soy el único que en donde vas a encontrar descanso. No las cosas que crees que te harán seguridad, solo el poder de Dios. Y si tú te encuentras en estos momentos abatido, agotado, yo quiero ayudarte, quiero bendecirte. Mire, he estado compartiendo un libro que se llama Ansiosos por Nada. Menos preocupación, más paz, por Max Lucado. Lo comparto siempre en PDF, lo tengo. Si tú lo quieres, hazme llegar un mensaje por WhatsApp al número 22 23 81 11 73 y te lo hago llevar de todo corazón. Ha sido un libro, después de la Biblia, que me ha ayudado y centrado mucho en aquellas verdades que a veces no analizamos profundamente, pero Dios quiere que disfrutemos de su paz. La paz de Dios es mi paz. Así que descansa, hermanos. Y si tú estás angustiado, no tienes esperanza,
Déjame decirte que solamente en Cristo está tu esperanza y la puedes encontrar en Él. Déjame orar por ti, que Dios dé calma a tu corazón, tranquilidad, y deja de luchar en tus fuerzas. Ríndete, deja que el poder de Dios actúe en tu vida. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder conocerte, poder entregar nuestras cargas y saber que tú las llevas, que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Dios. Descansamos en ti y queremos hacerlo. Venid a mí es un mandato y una opción tan buena para poder descansar y estar tranquilos en ti, Señor, que en verdad tú eres soberano, tienes el control de todo y nada se te escapa. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a entender que solamente en ti está nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestro descanso. Y Señor, a toda aquella persona que no te conoce, que pueda entregar su vida a ti y en verdad descansar de toda la carga del pecado, ansiedad, afanes que trae de este mundo y pueda disfrutar de su plena libertad a través de Cristo. Así que en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, toda ansiedad, todo afán, toda carga, la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias a Dios. Déjenme darles algunos anuncios. Estoy muy contento por la respuesta que ha habido a esta conferencia que viene este sábado 17 de varones con el tema Hombres fuertes en tiempos difíciles, el cual compartirá nuestro hermano y pastor Brian Tichow. Y es muy interesante. Tenemos todavía inscripciones. El viernes mandamos el link a todas las personas que quieran. Por favor, si tú quieres ser bendecido con esta conferencia para varones, inscríbete. Mándame un WhatsApp al 22 23 81 11 73 22 12 07 97 95 y si quieres inscribirte y el viernes en la noche te enviamos el link para que te conectes el sábado a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. También en los miércoles, hoy tenemos precisamente oración a las 8 de la noche. Gracias a Dios que se está conformando un grupo que en verdad ora al Señor, busca la presencia de Dios y oramos. Mi deseo es que tener una iglesia que ore, que haga simbrar en verdad los cielos, esta tierra, y que dependamos siempre de Dios. No le torcemos a Dios su mano a través de la oración, sino que nos hace más dependientes de Dios. El domingo también tenemos otro tiempo muy especial, de 10 a 11, tiempo de oración donde estamos intercediendo los unos a los otros, poniendo las manos de Dios su servicio, que Él se glorifique y toque más corazones. Y también a las 11:30 te invitamos a nuestro servicio con la serie, faltan 2 semanas todavía esta serie, con la serie La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Y con un tema muy en especial, quiero estar cerca de Dios. Quiero estar cerca de Dios. Bueno, vamos a ver qué implica todo esto y cómo puedes hacerlo en tu vida. Hermano, muchas gracias. Nos vemos mañana con un devocional más para tu alma. Que Dios te bendiga y gracias de verdad por seguirnos. Soy el pastor Roberto Zamora. Dios te bendiga y a nombre de la Iglesia Bíblica Amad, te deseo lo mejor. Gracias.